Bien, amados, Parashá Vayetze. El estudio de la Torá, enseñan sus sabios, procura al hombre vida en este mundo y en el mundo por venir. Esto es lo que hacemos semanalmente, ya sea el día miércoles o el día sagrado de Shabbat. De esta forma el hombre adquiere los dos mundos, y aún aquel que estudia la Torá por motivos mundanales y no puramente en consideración a ella como debiera hacerlo, gana una buena retribución en este mundo y escapa al castigo en el otro mundo. La escritura dice: largura de días en su mano derecha y en su mano izquierda hay riqueza y honor, como está escrito en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 16. Efectivamente, hay largura de días para quien se dedica a la Torá en consideración a ella misma. Para uno así, hay largura de días en el otro mundo, donde los días son efectivamente días, es decir, son días bendecidos, son días completos, son días buenos. Y además, en su mano izquierda hay riqueza y honor. Esto significa buena retribución en este mundo. Mas aún, si un hombre se ha dedicado a la Torá en consideración a ella misma, cuando parte de este mundo, la Torá va delante de él y proclama su mérito y lo protege contra los emisarios del castigo, contra él que viene a castigar. Cuando el cuerpo de un hombre es colocado en la tumba, la Torá mantiene la guardia sobre él, sobre aquel hombre que ha estudiado Torá. Va delante de su alma cuando ella asciende, derribando de esta forma todas las barreras hasta que el alma alcanza su lugar propio y ella apoyará al hombre en el momento en que se ha despertado a la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para defenderlo contra toda acusación del maligno. Así la escritura dice luego: cuando te acostares, vigilarán sobre ti, y cuando despertares, hablarán contigo. Como está escrito también en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 22. El acostarse es una alusión al tiempo en que el cuerpo del hombre yace en la tumba y allí es juzgado. Entonces la Torá lo protegerá, mientras que cuando despiertes, es decir, cuando los muertos se levanten del polvo, hablarán contigo, es decir, alegarán a favor nuestro. Enseñan los sabios de Israel que la cláusula hablarán contigo, como significando que cuando se levanten de la tumba, la Torá no será olvidada por ellos, sino que ellos sabrán la Torá, como la supieron cuando la dejaron en este mundo. Porque la Torá de ellos será preservada desde entonces, penetrará en ellos y hablará dentro de lo más íntimo de ellos. Y es más aún, serán más adeptos de lo que fueron mucho antes, de modo que ciertos puntos que antes los frustraban a pesar de todo su trabajo, ahora los comprenderán plenamente por hablar la Torá misma dentro de ellos. De allí, cuando despiertes, hablará contigo.
De manera similar, quien se dedica al estudio de la Torá en este mundo tendrá el privilegio de estudiarla en el mundo por venir, en el Olam Haba. Por otro lado, el hombre que deja de estudiar, que se aparta de la Torá en este mundo y camina en la oscuridad, cuando deja este mundo es tomado y arrojado en la Gebuná, en el infierno, un lugar de lo más bajo, donde no habría quien lo compadezca, un lugar llamado foso turbulento y arcilla fangosa, como está escrito en el Salmo 40, versículo 3. De allí que de quien se dedica al estudio de la Torá en este mundo, pero que se ha manchado con los desperdicios de este mundo, está escrito. Y ellos lo tomaron y lo arrojaron en el foso, es decir, en la Gebuná, en el infierno, un lugar en el cual los que no trabajaron en la Torá son llevados a juicio. Obsérvese también cuán grande es el castigo por descuidar el estudio de la Torá, que el mismo pueblo de Israel no fue exiliado de la Tierra Santa, sino por haber abandonado la Torá, por haberse alejado de la Torá, como está escrito. ¿Quién es el hombre sabio que puede entender esto? Por lo que el país pereció. Y Hachén dice, porque ellos han abandonado mi ley. Está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 11. Por eso mi pueblo fue al cautiverio, por necesidad de conocimiento que pudieron haber adquirido a tiempo si hubieran seguido, continuado en el estudio de la Torá. Es decir, porque no se había aplicado el estudio de la Torá, que es el fundamento del mundo superior y del mundo inferior. Como se dice, si no fuera por mi pacto que permaneció día y noche, yo no habría indicado las ordenanzas del cielo y de la tierra, como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 25. Bien, amado, la Torá, tras dedicarle un solo capítulo, uno solo, a la genealogía de Esaú y toda su progenie, retoma ahora la historia de Jacob y su familia, tal como lo hizo hasta este punto la Torá. La Torá se explaya ahora en el relato de las personalidades más importantes. Así fue que Noa y Abraham fueron tratados con sumo detalle en la parashá que estudiamos días atrás, en tanto que las numerosas generaciones que vivieron entre ambos apenas sí fueron mencionadas, es decir, no se les dio demasiado valor como a lo que se refiere en la parashá anterior acerca de Esaú. Entonces, con base en el contraste entre los términos empleados en el caso de Jacob y en el de su padre, la palabra establecerse, que implica una residencia permanente, y peregrinar, que implica una vida nómada, el Midrash deduce que tras su largo exilio y todas sus vicisitudes, Jacob
deseaba establecerse con tranquilidad, con mucha calma, de una vez por todas. Eso era lo que Jacob anhelaba. Pero entonces le sobrevino la angustia del rapto de su hijo José. Si bien los justos ansían la tranquilidad, nuestro Creador dice: ¿acaso no les alcanza con lo que les aguarda en el mundo venidero, que también quieren tener una vida sosegada en este mundo? Este mensaje que nos entrega el gran comentarista de la Torá, Rashi, perdón, no pasa desapercibido, no pasa, por decirlo así, de moda. Es un mensaje que tenemos que traer permanentemente en nuestro diario vivir para nosotros mismos. Repito, está escrito: ¿acaso no les alcanza con lo que les aguarda en el mundo venidero, que también quieren tener una vida sosegada en este mundo? Ya sabemos, conocemos de antemano en los estudios anteriores que nuestros patriarcas tuvieron muchos sufrimientos. Nuestros patriarcas tuvieron una vida muy dura. En ningún momento fue una vida sosegada o una vida tranquila como añoraba Jacob a esta determinada edad, a este determinado relato en esta parashá. Lo antedicho no significa que Jacob y otros justos no tengan el derecho de gozar de una vida tranquila. De hecho, el propio Jacob pasó los últimos 17 años de su vida disfrutando de una felicidad espiritual absoluta, como lo podemos estudiar en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 47, versículo 28. Pero tenemos que tener en cuenta de que el estudio nos dice es de una felicidad espiritual, ¿sí? En realidad, lo que el Midrash quiere enseñarnos es que la misión de Jacob aún no había terminado. Jacob pensaba que una vez que ya hubo engendrado a los antepasados de las 12 tribus, resistido su exilio junto a Labán y sobrevivido su confrontación con Esaú, con su hermano, y superado el difícil trance que vivió en Shechem, ya había acabado con su tarea de allanar el camino para el futuro de la nación de Israel. Pero Dios, Hashem, dispuso otra cosa. Los sucesos que empezaron a producirse con su llegada a la tierra prometida, Jerez Israel, fueron los precursores necesarios para el descenso de Israel a Egipto. Los memorables milagros que sucedieron durante el éxodo, que la nación recuerda de una forma constante y especialmente cuando sufre en carne propia todo tipo de opresiones para las que no se discierne solución alguna. Cuando José fue arrancado del lugar paterno y Jacob lo dio por muerto,
este podría haberse deprimido y asegurado con una justa razón que su vida había sido un fracaso. Eso podía haber pensado Jacob. Y si nosotros nos ponemos en los pantalones de Jacob, quizás hubiésemos también opinado lo mismo, hubiésemos pensado lo mismo. Pero con todo ello no claudicó. Con todo ello, Jacob continuó, no se entregó en su servicio a Dios, en su abodá Hashem. Él continuó en ese trabajo por el cual él había sido creado. Él continuó con la tarea que le había asignado nuestro Creador. Esto también fue parte del legado que le brindó a la posteridad, ya que de esta forma enseñó a los hijos de Israel a nunca resignarse ante lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable a esta altura de la vida de Jacob? Que siempre se cumplirá la voluntad divina, tanto en Jacob y todos nuestros ancestros como en nuestras vidas. Siempre la voluntad de Hashem se ha de cumplir en nuestras vidas. Ahora, está escrito que la voluntad de Hashem es grande y es perfecta, y por eso debe permanecer nuestra emuná, nuestra fe, hasta que se cumpla su voluntad. A esto mismo se refieren los sabios cuando afirman que en este mundo no es el lugar indicado donde los justos pueden anticipar vivir tranquilos. Hay demasiadas cosas por hacer y contadísimas personas capaces de hacerlas. ¿Qué significa esto? Que tenemos por delante mucho trabajo espiritual para acercar más almas a los pies de nuestro Creador. Que tenemos mucho trabajo para exponer, para enseñar acerca de lo que hemos aprendido con anterioridad. Y para ello hay muy poca gente. Dice, contadísimas son las personas capaces de hacer esto. Entonces, conscientes de esto, los justos están más que dispuestos a sacrificar un poco de paz efímera, un poco de paz pasajera, con tal de que sus descendientes puedan elevarse para toda la eternidad. Y este es el mensaje de esta parte de la Parashá en el día de hoy, de que nosotros sacrifiquemos a veces esos periodos de paz, esos periodos de tranquilidad, aún esos periodos de gozo espiritual para el bien de la humanidad, que no nos quedemos con la parte que nos corresponde y solamente hagamos esa parte que hizo Noah, que se metió al arca solamente él con su familia. No, nosotros tenemos que hacer el trabajo de Abraham, salir a la puerta de nuestras casas y compartir la Torá de Hashem con todas aquellas personas que pasen por delante en nuestro camino. Bien, vamos al capítulo 40 del libro de Bereshit, Génesis, desde el versículo 6. Está escrito: y vino a ellos José a la mañana, los vio y aquí que estaban afligidos, y preguntó a los cortesanos, es decir, José
vio a los cortesanos que estaban afligidos. ¿Cuáles cortesanos? Los cortesanos del faraón, que estaban junto a él bajo custodia en la casa de su amo, diciendo: ¿por qué están de mal semblante hoy? Haciendo una especie de pregunta. Estos cortesanos le dijeron: un sueño hemos tenido, un sueño hemos soñado, pero no hay quien lo interprete. Les dijo José: ¿acaso a Dios no le pertenecen las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor, sugirió José, de que le contaran los sueños que habían tenido. Resulta que los cortesanos ya habían consultado con otros intérpretes de sueños, o tal vez había otras personas con ellos en la cárcel donde se encontraba José, pero nadie logró arrojar luz sobre su sueño, es decir, nadie logró interpretar los sueños de los cortesanos. Estos sueños son tan difíciles que no hay nadie en todo el mundo que sea capaz de interpretarlos, explica Rambam. José respondió que así como Dios envía el sueño, así también le confiere al hombre la sabiduría necesaria para poderlo entender, para comprenderlo. De otro modo, el sueño como mensaje habría sido prácticamente en vano, porque no se entendería. Por lo tanto, cuéntenmelo, por favor. Palabras de José, significa que tal vez Dios me otorgue sabiduría para interpretarlo. El hombre puede interpretar un sueño. Puede interpretar un sueño solamente debido a que fue formado a la imagen de Dios. Por lo tanto, incluso un esclavo despreciado en la cárcel puede ser el agente de Dios para interpretar el sueño. Siendo así, entonces, ¿quién es apto para interpretar los sueños? Vamos a estudiar esto. Nuestros sabios enseñan que en la actualidad las personas no son versadas en la interpretación de los sueños. Y así lo mismo dictamina el Shulchan Aruch. Y la razón de esto es que desde los tiempos de nuestros sabios hasta la actualidad, la interpretación de los sueños ha experimentado diversos cambios. No obstante, ello es aplicable específicamente a un sueño genérico, pero con relación a todo lo que enseña en accesión a Ored del Tratado de Berajó en el Talmud. Quien ve un elefante, etcétera, quien ve un caballo, tiene vigencia también en la actualidad, en esta época. Y en lo que respecta a un sueño cuya interpretación no aparece entre las interpretaciones que dieron nuestros sabios anteriormente, se explicó que en su gran mayoría no tienen ninguna relevancia, es decir, que no tienen algo de importancia. Es sabido que la gran mayoría de los sueños están
entremezclados, es decir, con cosas vanas, con cosas engañosas, cosas sin importancia, cosas irrelevantes, y no hay en ello ni siquiera una cosa cierta. Puede darse el sueño de esa manera. Lo mismo dice el Teilín, el Salmo, que todos los sueños que tenemos no tienen ninguna relevancia. Así dice el Teilín, el Salmo. Pues las personas viven abocadas a la búsqueda del sustento y no existe un día cuya maldición no sea peor que la del día que le precede. Por ello, también, si a una persona le preocupa un sueño y desea interpretarlo, casi a todos nos gusta eso, que el Eterno nos dé sabiduría para interpretar los sueños u otra persona nos ayude. Debe saber que es necesario que el intérprete sea alguien íntegro en el servicio a Dios. Tenemos que cuidarnos de eso. No podemos contarle nuestros sueños a cualquier persona. Debemos pedirle sabiduría al Eterno para que podamos interpretar lo que Él nos permitió soñar. O en su lugar, en caso contrario, buscar a alguien, alguna persona que sea íntegra en el servicio a Dios. Y esto es lo que dice el Sefer Hasidim al respecto. Dice, la persona que tuvo un sueño no se lo debe contar más que a alguien sabio y temeroso del pecado. Y la hora Nismar escribe que es necesario que el intérprete tenga cierto Ruah Nebuá, es decir, que tenga cierto espíritu profético. Y así también indica el Midrash en el tratado de Bereshit Rabá, capítulo 8, donde dice que se requiere un espíritu de los cielos para poder interpretar sueños. El intérprete debe ser también alguien que esté desligado de las vanidades de este mundo. Es necesario que el intérprete sea una persona libre de los deseos terrenales, libre del deseo por las mujeres si se trata de un varón, o libre del deseo por los hombres si se trata de una mujer. Cuando dice el estudio que libre de los deseos terrenales, libre del deseo por las mujeres como Joseph, y libre del deseo por la comida como Daniel. Asimismo, deberá ser el intérprete una persona sabia, como dice Sefer Hasidim, y lo mismo dice el Gaón de Vilna, otro gran sabio de la Torá. Está escrito que no tenemos intérpretes que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo, y que además el intérprete debe conocer bien el sueño. Hay una regla muy básica para la interpretación de los sueños. El intérprete debe tener conocimiento de la persona que haya tenido el sueño, sus ocupaciones, en qué trabaja y sus características. Y conforme a ello, a estas cosas, interpretarlo. O sea, esto es de mucha ayuda para el intérprete. La regla es la siguiente.
todo depende de quién sea la persona, del lugar y del asunto. Un mismo sueño puede significar una cosa con respecto a una persona y otra completamente distinta con respecto a una persona diferente. En síntesis, en nuestra generación son sumamente pocas las personas capaces de interpretar sueños. Si es que las hay. Ello es así con respecto a los sueños en general, pero en el caso concreto de las interpretaciones de sueños hechas por nuestros sabios, estas son válidas y tienen plena vigencia. Veamos este ejemplo. En casa del padre del sabio talmúdico Samuel, se guardaba el dinero de los huérfanos. Cuando falleció, Samuel, su hijo, no estaba cerca, por lo que no alcanzó a saber dónde su padre guardaba aquellos fondos, aquel dinero que había recolectado. ¿Qué pasó? La gente empezó a gritar calumnias a él y lo llamaban hijo del que consume dinero de los huérfanos. Entonces Samuel un día fue al cementerio a hablar con su padre, pero le dijeron que él ya había ascendido. Entre tanto, Samuel vio a otro sabio, a Leví, quien ya había muerto, pero permanecía sentado fuera en la yeshivá celestial. Samuel le preguntó por qué no entraba en ella, a lo que Leví le respondió: este es mi castigo por todos los años durante los que no entré a la yeshivá. Mientras todavía hablaban, llegó el padre de Samuel, quien lloraba y reía al mismo tiempo. Samuel le preguntó: ¿por qué lloras? Su padre le respondió: porque veo que se aproxima tu partida de este mundo. ¿Y por qué ríes?, preguntó su hijo Samuel. Porque eres importante aún aquí, en el mundo de la verdad, le respondió su padre. Dijo Samuel: si soy tan importante, entonces pido que Leví sea ingresado en la yeshivá celestial. Y entonces de los cielos consintieron en que Leví fuera aceptado. Luego, Samuel le preguntó a su padre dónde guardaba el dinero de los huérfanos, y éste le respondió: en la base del molino. Las monedas que están en la parte superior y las monedas que están en la parte inferior son nuestras, y las del medio son de los huérfanos. ¿Y por qué fueron dispuestas en tal forma?, le preguntó Samuel a su padre. Él le respondió: porque si las llegaran a robar, entonces que roben las monedas superiores, que son las nuestras. Y asimismo, porque si la tierra las estropeara, es preferible que primero arruinen las nuestras. Y el sabio explica que este episodio es muy similar, pues también se resolvió por medio de una pregunta en un sueño. Bien, amados, vamos ahora al libro de Meir Marcos, capítulo 13. Está escrito:
El Rivi nos advierte acerca de la destrucción del templo. Versículo 1. Saliendo Yeshua del templo, le dice uno de sus talmidim, de sus estudiantes: Rivi, mira qué piedras y edificios maravillosos. Y Yeshua le dijo: ¿veis tan extraordinarias edificaciones? De ningún modo quedarán ahí, pues cada piedra sobre piedra que ha sido puesta será totalmente derribada. Y sentado en el monte de los olivos, o en el monte de las olivas, mirando hacia el templo, tanto Kefa como Jacob, Johanán y Andrai le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal cuando todo esto esté para ser cumplido? Entonces Yeshua comenzó a revelarles el asunto diciendo: tened mucho cuidado que nadie os engañe. Vendrán muchos usando mi nombre y diciendo Aní Machía, y a muchos engañarán. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os alarméis. Es necesario que suceda así, pero aún no es el fin de esta edad. Porque una nación se levantará contra otra nación y un reino contra otro reino, y habrá grandes terremotos en todas partes y habrá mucha hambruna. Estas cosas serán las señales del principio para los Gelei Machía, es decir, para los dolores de parto antes de la venida de Machía. Mirad bien por vuestras vidas, pues os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas seréis azotados. Nótese aquí esta palabra, dice: mirad bien por vuestras vidas, pues os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas, no en ninguna otra parte, seréis azotados y tendréis que comparecer delante de gobernadores y de reyes por mi causa, como testimonio a ellos. Y muy importante lo que viene a continuación, está escrito en el versículo 10, pues la promesa del perdón y la redención por medio de mí, dice Machía, deberá ser proclamada antes a todos los gentiles. Será proclamada antes a todos los gentiles, o sea que los que éramos gentiles, que no reconocíamos la unicidad de Dios ni a nuestros profetas, teníamos esa oportunidad de adherirnos al pueblo de Israel. Sí. Pues ya no seréis vosotros los que habléis, sino la presencia divina. Sí, cuando os lleven para entregarlo a los tribunales, no estéis preparando de antemano vuestra defensa pensando en lo que diréis, pues lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Pues ya no seréis vosotros los que habléis, sino la presencia divina. Es decir, que los que éramos gentiles tenemos ahora o tuvimos ya esta oportunidad de adherirnos al pueblo de Israel. Ya no somos gentiles, sino que somos parte del pueblo de Israel. Ya fuimos insertados en ese olivo natural. Ahora fijémonos en estos para darle ya margen a la última parte del estudio. Está escrito en el libro de Johanán, capítulo 10, versículo 22.
Por esos días, pónganle mucha atención, amado, por esos días se celebraba en Jerusalén, la fiesta de la dedicación. ¿Cuál es esa fiesta de la dedicación? Se celebraba por esos días en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Y continuó, era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esto nos demuestra, nos revela y nos dice muchas cosas. Esto nos demuestra que Yeshua celebró Hanukkah. Porque no podemos pensar que Yeshua andaba por el templo, que Yeshua andaba por el pórtico de Salomón y no participó de la fiesta que había dentro del templo. ¿Sí? Esto nos está certificando que Mashiach, que Yeshua participó de la fiesta de Hanukkah. Yeshua nunca participó de la fiesta de Navidad. No está escrito en ninguna parte de ninguna Biblia. Y en alguna Biblia que ustedes tomen para buscar esto, para darse en cuenta, para certificar, está escrito en el libro de Juan, Yohanan, capítulo 10, 22, que Yeshua andaba por el templo cerca del pórtico de Salomón. Entonces Yeshua participó de la fiesta de Hanukkah. Bien, ¿por qué se celebra la fiesta de Hanukkah durante 8 días? Fiesta que Berrej Hachén estaremos celebrando en el día de mañana, domingo secular, el 25 del mes de Kislev. ¿Por qué se celebra Hanukkah durante 8 días? ¿Acaso Moche no celebró la inauguración del altar Hanukkah Hamizbea en el tabernáculo durante solo 7 días? Enseñan nuestros sabios que en la época de los griegos, cuando los hasmoneos entraron al santuario, volvieron a construir el altar, repararon las paredes, sustituyeron los recipientes sagrados y estuvieron atareados en esta labor durante 8 días. Así, Hanukkah no solamente recuerda el encendido de la menorá, sino que también conmemora la reinauguración del altar y los nuevos recipientes sagrados. Pues los hasmoneos guardaron todas las piedras del altar que los griegos habían profanado con aquel culto pagano y construyeron un nuevo altar y nuevos utensilios sagrados, los cuales fueron consagrados nuevamente. Sin embargo, en el Talmud solo se menciona el milagro de la tinaja de aceite que contenía cantidad suficiente para encender las luces durante un solo día. Aquí podríamos hacernos ya infinidad de preguntas. No, More, pero es que eso fue del Antiguo Testamento. Eso fue muchos años atrás. Es que eso es de la ley. Es que ahora estamos en la gracia. Con la venida de Mashiach, Él pagó por nuestros pecados. No, amado, pongamos la atención a lo que viene. Pero sucedió un milagro y pudieron utilizarlo para
encenderlas 8 días las velas. Siendo así, ¿por qué celebramos la festividad de Hanukkah durante 8 días cuando el milagro tuvo lugar nada más que 7 días? Pues como vimos, había aceite suficiente para un día. Muchos eruditos sabios de la Torá han ofrecido distintas respuestas a esta pregunta. Las siguientes son algunas de ellas. El primer día de Hanukkah se estableció como festivo por otra razón. Para celebrar la milagrosa victoria en la guerra contra los griegos, cuando Hashem puso a los poderosos en manos de los débiles. Pues el día 25 de Kislev, es decir, mañana, descansaron de sus enemigos, al igual como en Purim se fijó una festividad el día en que los hijos de Israel dejaron de pelear, es decir, terminaron la batalla. Los 7 días restantes sí nos recuerdan el milagro sucedido con el recipiente de aceite. El haber encontrado un único recipiente con aceite puro que lleva intacto el sello del Kohen Gadol del sumo sacerdote, que se utilizó para encender las velas durante 8 días, representó por sí mismo un milagro. Cuando encontraron el recipiente de aceite, dividieron su contenido en 8 partes iguales para que durara hasta la producción del nuevo aceite, un proceso que llevaba 8 días. Su intención era utilizar esta fracción de aceite para mantener encendida la menorá al menos parte de la noche. Milagrosamente, la poca cantidad de aceite vertida en la menorá cada tarde, es decir, 1/8 de la medida normal, fue suficiente para permitir que permaneciera encendida durante toda la noche. Otra explicación es que luego de haber vertido el aceite en la menorá, la tinaja permaneció llena como al principio. Este milagro fue evidente desde el día primero. Alternativamente, ellos vaciaron todo el aceite en la menorá en el primer día y sus luces ardieron durante toda la noche. Pese a ello, a la mañana siguiente, encontraron que la menorá seguía llena con aceite. Uno de los decretos más severos promulgados por los griegos fue prohibir la circuncisión de los hijos de Israel, que representa nada más y nada menos que el pacto establecido entre Dios y los hijos de Israel. Cuando los hasmoneos prevalecieron sobre sus enemigos, se regocijaron ante la renovación de ese pacto que se lleva a cabo al 8º día de vida del niño, y establecieron que su festividad se prolongara durante 8 días. Entonces, ¿por qué hoy en día nos hemos olvidado de estas enseñanzas? De la circuncisión de los hijos varones a los 8 días, de la menorá, de la fiesta de Hanukkah. ¿Y por qué otros no se han olvidado de celebrar Navidad? ¿Sí? Enseñan nuestros sabios que los griegos pretendían erradicar del pueblo de Israel su fe. Eso era lo que ellos querían. En que Dios dirige y supervisa el mundo conforme su voluntad. Sostenían que todo lo que sucede se debe al orden natural de las cosas.
que el mundo se rige de acuerdo a las leyes de la naturaleza, y muchos hijos de Israel ya se habían vuelto adeptos a esa ideología, lamentablemente. Sin embargo, al presenciar el milagroso, o más bien el milagro sobrenatural del aceite, comprendieron que todo lo que ocurre está bajo la constante supervisión divina, y que aunque existan leyes naturales, estas actúan según la voluntad de Dios únicamente. Así, en la canción de Hanukkah, que se llama Maot Sur, la cantaremos mañana, de Re Hachem, leemos: los poseedores de entendimiento, los Benei Binah, fijaron 8 días. Se los denomina Benei Binah, pues a través del milagro del aceite pudieron comprender que todo lo que sucede, incluso la condición natural del aceite de arder, es un milagro. Y es por esto que celebramos 8 días, un número que, a diferencia del ciclo natural semanal de 7 días, representa la dimensión sobrenatural. Y este es el mensaje central de esta parashá. Ya para terminar, amados, el hecho mismo que los hijos de Israel no desistieron de encender la menorá el primer día, aún a sabiendas de que no tendrían aceite para el día siguiente y no podrían cumplir con el mandamiento de la Torá de encender una luz perpetua, es en sí un milagro. Es este el gran milagro que permite al pueblo de Israel y a todos los que nos hemos unido al pueblo escogido de Dios perdurar a través de todas las generaciones y en cada exilio que pasó. Si siempre el pueblo de Israel hubiera conjeturado acerca de lo que les depararía el futuro, no podrían haber existido siquiera un solo día. Pero el pueblo de Israel no hace cálculos, sino que deposita su confianza en Dios. Depositamos toda la confianza en Dios cada vez que se les presenta la oportunidad de cumplir su voluntad. El pueblo de Israel lo hace con gran alegría y con gran regocijo, y con una fe íntegra en su Creador. ¿Por qué el Talmud solo menciona el milagro del aceite? Los sabios de generaciones posteriores han ofrecido numerosas explicaciones, y vamos a hacer aquí un resumen de ellas. En la época en que sucedieron estos acontecimientos, durante el periodo de los Hasmoneos, la celebración esencial se basaba en el milagro de la victoria militar, que trajo como consecuencia la aniquilación de los malvados y la derogación de sus decretos que prohibían la observancia del Shabbat, porque hasta allí llegaron los griegos a tratar de hacerles olvidar el Shabbat a los hijos de Israel. La consagración de los meses, de lo cual dependían todas las festividades,
también trataron de hacerlas olvidar, y el pacto de la circuncisión. Sin embargo, en generaciones posteriores, la celebración se basó principalmente en el milagro del aceite, pues la dinastía de los Hasmoneos había tocado a su fin incluso durante el periodo mismo del Beit HaMikdash, del templo sagrado. Y más tarde el gran templo fue destruido y los hijos de Israel volvieron a quedar sometidos a naciones foráneas, naciones extrañas. Pero la huella que dejó el milagro del aceite perdura por siempre. Y en conmemoración a los hijos de Israel encienden las luces de Hanukkah cada año, donde quiera que nos encontremos. Shalom, shalom.